Muy buenas, muy buenas. Hoy estamos aquí en nuestro programa de Ser a Ser, un programa que nos conecta con la vida, con la esencia, con nuestro ser, con lo que somos. Y desde allí mirar lo que queremos mirar. Y pues hoy vamos a tener un programa interesante porque vamos a conversar acerca de eso que nos condiciona en el futuro, ese pasado que nos condiciona para construir el futuro. Y bueno, antes vamos a darle las gracias a nuestros técnicos, a Ángel y a la emisora Radio Las Águilas, que nos permite estar aquí. Y pues a todas las personas que nos escuchan en directo o en diferido. Y bueno, primero que nada quiero decirles que nada, ya se acerca Navidad, ya se acerca diciembre, ya estamos pues preparando nuestras fiestas. Comentarles que en Venezuela eh, hacemos una comida navideña que es muy tradicional. Se llama hallacas. Y pues seguro que si hay aquí personas de Venezuela que nos escuchan, pues eh, estarán por allí preparando o planificando la preparación de esas hallacas. Y aquí en España, en Madrid, pues cada uno preparando sus encuentros familiares, encuentros consigo mismo también, porque si hay una cosa que tenemos que hacer es encontrarnos con nosotros mismos, con lo que somos. Y este es un momento interesante para hacer esa evaluación del año. ¿Qué ha pasado este año? ¿Qué he logrado este año? ¿Qué, qué de lo que me he propuesto en esa primera fase del año lo estoy viendo ahora? Y que no, porque también esas cosas que no hemos logrado, como poder mirarlo, ¿no? Y mirar eh, errores, mirar em, lo que aprendimos, esos aprendizajes y esas acciones que hemos ido cambiando, porque cada año estamos cambiando un poquito más. Hoy el día está un poco nublado aquí. Entonces, pues el tiempo se enfría un poco más. La verdad que está haciendo un poquito de frío. Y bueno, tengo también otra noticia muy importante. Y es que, así como les hablé en los últimos programas acerca de mi libro, el libro que he presentado en Venezuela también, en noviembre, estuve viajando por Venezuela y hice la presentación del libro A Crearnos, que no es otra cosa que mm, poner allí en palabras lo que ha sido la experiencia de tantos años, no solamente conmigo, sino con todas las personas con las que he venido trabajando en consulta, en talleres, en conversaciones, investigaciones, con mentores. Y pues como que vi que podía seguir haciendo ese trabajo de servicio, porque de alguna manera yo creo que estamos aquí en esta vida, en este mundo, para servir. Y a través del servicio vamos evolucionando. Y ese es el fin último. O sea, yo no conozco a nadie que después de haber hecho un profundo aprendizaje no se proponga servir y con eso se sienta realizado, se sienta feliz, se sienta cómodo, porque para eso estamos. Hacemos todos estos procesos de aprendizaje para luego compartirlo y hacer que otros también puedan aprender. Y en ese sentido tenemos un programa muy interesante.
para a partir del mes de enero. Pero ahora en diciembre, el 27 de diciembre, tenemos una masterclass ese día 27 de diciembre a las 7 de la tarde, hora española, y a las 2 de la tarde, hora venezolana. Y bueno, y ahí cada país pues ajustará los horarios. Pero va a ser un momento muy, muy interesante. La masterclass es acerca de justamente eso que hablaba al principio, de cómo creamos esa realidad, ¿no? Y ahí vamos a dar herramientas un poco como para poder evaluar lo que estamos haciendo y a partir de esos errores que para mí son valiosísimos, porque quien no se plantea tener errores en su vida, pues no vive. De alguna manera, los errores son los que nos permiten avanzar. Cuando aprendemos de ellos, nos dan nuevos pasos a seguir, ¿no? Yo sé de esto y porque lo he vivido, porque lo he sufrido y esto me da una maestría para yo seguir adelante. Si no fuera por eso, pues no pudiéramos dar los siguientes pasos. Entonces, anoten esa fecha, 27 de diciembre, vamos a tener esa masterclass acerca de cómo crear una realidad que nos permita transformar nuestra vida hacia ese ser que queremos ser. Y desde el ser, porque lo que buscamos es que nuestro ego, nuestra mente, esté al servicio de ese ser que es el que nos permite sentirnos pleno, donde encontramos ese regazo de paz, de amor, de sentimiento, de serenidad, ¿no? Entonces, es allí donde les invito a estar, que cuando estamos en ese ser, como que se nos olvida, no se nos olvida, como que ya damos desde allí y todo lo que hacemos lo hacemos desde allí, ¿no? Y cuando iba a decir se nos olvida, es como que se nos olvida resentimientos, traiciones, fracasos, no, porque todo eso está en la vida para ser justamente, ¿no? Para nosotros aprender y transformarnos. Entonces, en este tema que tenemos hoy acerca de el pasado condiciona tu futuro. ¿Cómo el pasado condiciona el futuro? ¿Y por qué el pasado nos está condicionando el futuro? Pues porque somos eso, somos pasado, presente y futuro. Pero muchas veces pasa que nos quedamos en el pasado y desde ese pasado hacemos verdad algunas historias, algunos eventos que nos han ocurrido y eso lo transformamos en nuestra vida cotidiana y es un poco lo que se convierte en esos pensamientos automáticos, por ejemplo, ¿no? Eso que llamamos pensamientos automáticos, ¿qué son? Sino esas verdades, entre comillas, que nos decimos, que son creencias, que nos creemos que son verdades y que gatillan y que salen en un determinado momento y creemos pues que eso es lo que tenemos que hacer. Esas son respuestas automáticas que están allí en ese inconsciente. Mira, tenemos un inconsciente personal, tenemos un inconsciente familiar, tenemos un inconsciente universal. Entonces, todo ese inconsciente es una sola unidad. Y cuando nosotros tenemos esas experiencias en nuestra vida personal, bien sea desde el útero. Desde el útero podemos tener un impacto, ¿no? Que provoca una reacción. Y ese impacto se nos queda grabado. Puede ser en la primera etapa de la infancia, puede ser en la adolescencia, y eso se nos queda allí y nos queda como una forma de mirar esa realidad
como que si cada impacto es como que si nos ponemos unas gafas, unos lentes y miramos desde ese impacto que nos ha ocurrido. Y eso es lo que luego proyectamos en la realidad y nos impide de alguna manera ver la realidad. Y qué cosa más bonita poder ver la realidad tal cual como es y no solamente desde nuestras gafas y no solamente desde nuestras creencias, porque cuando vemos la realidad y amamos esa realidad tal como es, podemos abrirnos a la escucha, podemos abrirnos a otras posibilidades y a mirar eso, ese ser que, así como está en nosotros, también está en la otra persona, que es un ser de amor, ¿no? Entonces podemos ver como que ese lado mm, positivo, ese lado transformador que tenemos todas las personas porque estamos aquí en este mundo para transformarnos, para evolucionar cada día de nuestra vida. Entonces eso, de alguna manera, esos primeros impactos en nuestra vida nos van organizando un programa mental que nos va condicionando para toda nuestra vida. Y en cada acción que realizamos con nosotras mismas, en la familia, ese programa se activa y se activa y se activa. Entonces, ¿qué hay en ese programa? En ese programa están todas las creencias, no solamente nuestras, sino como les decía antes, tenemos un inconsciente familiar, entonces están también esas creencias y esa cultura y esa forma de vivir de nuestros padres y ancestros, que nosotras y nosotros no las hemos tomado como nuestras, pero sin elección, porque hemos vivido allí, nos las hemos tomado así como tal cual nos las dieron ellos. No significa por eso que sea la única forma de vivirla y de experimentarla. Justamente cuando nos hacemos conscientes de que tenemos esa experiencia y que necesariamente esa experiencia no es lo que nos va a hacer más felices o más o personas mm, esa persona que queremos en la vida, entonces es cuando empezamos a hacer ese proceso de cambio. Pero para eso tenemos que hacer consciente ese programa, o por lo menos ir haciendo consciente partecitas de ese programa. Es observándonos continuamente en cómo reacciono ante una situación determinada, ante una respuesta. Y mira, es que es lo más increíble cuando algunas veces miramos esa vibración, porque es un estado vibratorio. Nosotros cuando creamos ese programa, creamos nuestro propio estado vibratorio. Recuerden que somos energía. Entonces, desde esa vibración está vibrando también nuestro sistema familiar, nuestro inconsciente familiar y colectivo, nuestra alma familiar, porque de alguna manera ese inconsciente es un alma familiar que está vibrando y nosotros con ellos. Y allí se producen esas lealtades, ¿no? Esas lealtades familiares que, ojo, si nosotros tuviéramos que hacerlas conscientes, pues no las adquiriríamos de esa manera, no las tomaríamos de esa manera, ¿no? Pero todo esto que estoy hablando es completamente inconsciente. O sea, nuestro inconsciente nos va llevando a que nosotros volvemos a repetir y repetir esas historias nuestras y de nuestros ancestros, nuestros padres y ancestros, para aprender de ellas. ¿Ok? Entonces, impactos mm, en nuestra infancia, incluso en nuestro útero. Impactos que han ocurrido en nuestros padres, pero que ellos no han sido conscientes de lo que les ha provocado, ¿sí?
y, y eso va a la siguiente generación. Impactos de nuestros ancestros como parte de ese sistema de familia que puede ser un dolor muy grande que haya ocurrido allí en ese grupo, digamos, de abuelos o bisabuelos. Y ellos, ni la siguiente generación, ni la siguiente generación ha podido hacer el cambio y entonces pues nos preguntamos, bueno, ¿y por qué a mí me molesta el que se, no sé, el que se diga tal palabra, ¿no? ¿Por qué me molesta tal cual? Eso de alguna manera viene dentro de ese programa familiar y que lo hemos incorporado de manera totalmente inconsciente. Entonces, todo eso es lo que está en el pasado que nos va condicionando ese futuro que queremos lograr, que queremos alcanzar. Entonces, ¿qué hacer? ¿No? ¿Cómo ir mirando eso que nos está condicionando y hacerlo diferente? Sobre todo ahora, en esta situación de, eh, que estamos viviendo, vemos un caos fuera de nosotras y a veces experimentamos ese caos fuera y vemos que hay problemas, guerras, conflictos políticos, económicos, como que sentimos que hay un caos fuera, pero no estamos conscientes que ese caos o nosotras también tenemos ese caos interno, ¿no? Podemos pensar, es que es muy diferente el caos interno a ese caos externo. Y como les decía, porque pero cuando digo esto, Marley Quenner, por ejemplo, lo dice en su libro El inconsciente, el inconsciente, cómo nos conducimos dentro de este inconsciente, que es una psicóloga que es muy interesante, que tiene un programa también de psicología transpersonal muy lindo aquí en Madrid. Y pues ella nos dice que mientras nosotros estemos metidos dentro de ese inconsciente y no hagamos consciente, pues seguimos produciendo lo mismo que decía Jung, por ejemplo, ¿no? Eso nos lleva cada vez más a nosotros la necesidad de cuestionar ese pensamiento, de cuestionar ese programa, de cuestionar esas creencias, ¿ok? Em, si nosotros nos empezamos a cuestionar, empezamos a descubrir tal vez otras posibilidades que hay. Las creencias así se hizo en casa y así es como yo lo he aprendido a hacer siempre, ¿no? Y lo mantengo como verdad, porque así me criaron y así yo crecí y eso es lo que yo he aprendido a hacer. A veces eso cuesta abrirse y decir, pero ¿y si lo hago diferente? Si otra persona también lo está haciendo diferente y yo miro qué resultados está eh, obteniendo esa persona y trato de encontrar una forma diferente. Sobre todo cuando esas reacciones o eso que estoy imitando, esos que estoy repitiendo de ese sistema de familia, pues no me está llevando al lugar que yo quiero ir. ¿Ok? Entonces, ¿qué queremos? Construir un futuro. Preguntarnos, ¿cómo ese pasado me está condicionando el futuro? ¿Cuáles son las creencias que estoy teniendo en este momento que me están condicionando ese futuro? Y la pregunta es, ¿qué es lo importante en mi vida? ¿A qué le doy sentido? ¿Qué le da sentido a mi vida? ¿Sí? Cuando nosotros encontramos un propósito,
un sentido de la vida, empezamos a ajustar, ¿no? Y ese programa se empieza a tambalear de alguna manera, porque si yo lo que estoy buscando, si el sentido de mi vida es completamente diferente a ese que vivió mamá, que vivió papá o que vivieron nuestros ancestros, entonces yo empiezo a cuestionar allí ese programa. Pero tener cuidado de que cuando vamos cuestionando, hay una memoria, hay un sistema que me dice, ojo, es como el sistema inmunológico, ¿no? De nuestro cuerpo, que cuando introduces algo nuevo, entonces reacciona, ¿sí? Cuando hay en ese sistema familiar, introducimos algo diferente que cuestionamos, tenemos que estar conscientes de que algo se va a movilizar también en el sistema. Y es cuando decimos, bueno, pero es que mi padre tuvo problemas con lo que dije tal y mi madre no le gustó cuál. Y claro, porque si en el sistema se está mirando las cosas de determinada manera, cuando empiezo a cuestionarla, pues van a ir todos a favor de defender eso que se ha vivido por mucho tiempo. Y esa fase tenemos que transitarla de alguna manera, porque todos lo hemos hecho, ¿sí? Todos lo que hemos cuestionado y buscado de alguna manera la posibilidad de transitar y pasar ese umbral, nos hemos encontrado con conflictos, nos hemos encontrado con trabas, nos hemos encontrado con alguien que defiende el otro lado. eh, Eso no significa que nosotros no vamos a hacer que las otras personas mm, que están dentro de su creencia también puedan incorporar lo que nosotros hemos comprendido desde ese ser interior. Y entonces ese paso es un paso de madurez en donde yo necesariamente no me pongo en función de tener la razón, sino abrirme a la posibilidad de que el otro también tiene su propio proceso y va a tener su camino, tal vez diferente al que yo tengo, para cuestionar o no su programa, pero ya eso queda en el otro lugar, ¿no? Con que yo cuestione el mío y me ubique yo en ese lugar, de acuerdo a ese propósito o eso que me da, porque a veces cuando decimos propósito, como queda un poco, bueno, ¿cuál es mi propósito? Y entonces estoy buscando, pero es lo que te da sentido de la vida, es decir, pues mira, me da sentido el abrazo de mi nieto, ¿no? El estar aquí con las personas que me escuchan y que yo pueda transferir de alguna manera estos aprendizajes. Es encontrar el sentido de tu vida lo que te va a llevar a decirte, bueno, cuáles son los siguientes pasos que tengo que dar para crear esa realidad. ¿Cuándo no funciona? Cuando yo quiero, desde ese programa, sin cuestionar, quiero crear un futuro que, que está solamente en un sueño, ¿no? Pero no está conectado al ser, no hay una intuición, no hay algo dentro de sí mismo que mueve a eso. Entonces, cuando es solamente un sueño, como algo que tengo aquí solo en la cabeza, por lo general eso no da mayores resultados en cuanto a avance. En los pasos reales, los pasos de transformación, los pasos de cambio, tienen un punto de partida y es el desde dónde lo estoy haciendo, ¿no? Y es ubicarme desde dónde. Yo, si me subo en un taxi y le digo al taxista, usted lléveme para dónde va, pues el taxista se queda totalmente desconcertado. Si yo le digo, usted me lleva para tal lugar, él ya al poner el programa
el GPS, el programa va a ubicar en dónde estás. Desde ese lugar donde estás es que puedes ir a otro lugar. Y ya el cómo te lo va dando la vía, ¿no? ¿Qué vía tomar? Bueno, eso te lo va dando el propio el camino, ¿sí? Muchas veces cuando queremos mirar ese futuro diferente, lo primero que nos preguntamos es, ¿cómo llego allí? Pero ese cómo es una pregunta que nos tenemos que hacer mucho después. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué me importa y dónde estoy? Desde eso que me importa, ¿dónde estoy ubicada? Para poder ir hacia ese lugar. Si no sé dónde estoy ubicada, si no sé cuáles son esto que me está condicionando desde donde estoy, mis pasos posiblemente sean un poco mm, pasito para allá, un pasito para acá, sin mucho sentido, ¿no? Entonces, vamos a entrar allí, ¿no? Como lo dice Marie Cuener, en nuestro culebrón, en nuestra propia historia, en nosotras mismas, ¿sí? Y desde allí, desde dónde estamos, es que vamos a mirar hacia dónde vamos. Vamos a observar cuáles son esos pensamientos automáticos que, como ya les he dicho, son esos impactos tum, que te replican una y otra vez que estuviste en el pasado. Pero es como decir, quiero volver a repetir eso, quiero repetirlo una y otra vez, pues mira, si me propongo a que eso se quede allí, pues es posible que lo vaya encontrando la forma de que ese impacto ya no tenga tanta reacción repetitiva como la ha tenido en otros momentos. Entonces, ahí empiezo a cambiarlo, ¿no? Empiezo a mirar, entonces, esas lealtades. Ahora puedo mirar dónde estoy yo con esas lealtades y a dónde quiero ir, qué quiero cambiar yo de ese programa familiar que ya no me va, que ya no me funciona y hacia dónde quiero llevar esto. Y así voy modificando esas creencias que están en ese programa inconsciente y me voy construyendo mi propio programa. ¿Sí? Y ese programa ya es el programa donde donde me voy realizando, donde me siento cómoda, donde voy encontrando la paz, y una cosa mágica, es mágico. Ahí es cuando se dan las sincronicidades. Y es cuando empezamos a ver las señales del universo en cuanto a eso que intuyo, eso que siento, de pronto alguien llega y me dice, mira, yo estoy buscando una persona que haga esta actividad. Y ya, pues bueno, eso es lo que yo estoy buscando hacer. ¿Dónde me puedo contactar? Ya enseguida te vienen. Es increíble. Yo puedo contar historias de sincronicidades impresionantes, tanto en mi vida como con las personas con las que tengo en consulta. Porque cuando ya hemos emprendido este camino desde el ser, las sincronicidades se van dando, son señales, señales de que eso que quieres hacer se va encaminando, porque hay una cosa muy importante. Y esto vamos a tomar nota porque es fundamental. Hay cosas que son nuestras, esto que hemos hablado, hacia dónde quiero ir, hay cosas que son nuestras, hay cosas que son de los demás, pero sobre todo hay algo muy importante. Hay cosas que son de la vida que tenemos que aceptar. Hay leyes en la vida que no podemos pasarlas por alto. Leyes que están allí, leyes de vida que han estado de generación en generación por miles y miles de años. Es decir, no podemos creer que nosotros estamos inventando el agua tibia y que somos los únicos que llevamos
este carga o este sufrimiento. No, hemos transitado muchos siglos, años desde la humanidad, ¿no? Y muchas veces cuando vemos las historias de estos arquetipos que tenemos, ¿no? El arquetipo del padre, el arquetipo de la madre, el arquetipo del niño, todo eso son arquetipos porque viven en nosotras, ¿no? Y cuando miramos eso, nos damos cuenta de que, de que también estuvieron en esos sabios, en esas personas que nos antecedieron de hace muchísimo tiempo y que hemos ido incorporando y lo hemos ido actualizando. Y es como que vivir eh, heridas y sanaciones en un proceso evolutivo que pues en otro momento ya les comentaré hacia dónde yo siento que va este proceso evolutivo desde lo espiritual, desde lo energético, desde lo cuántico, porque nuestro inconsciente es un ser cuántico de alguna manera, ¿ok? Entonces, desde allí, ¿cómo vamos conduciendo nuestra humanidad, ¿no? Em, y, y bueno, el pasado, cuando lo traemos al presente, lo que traemos es esa interpretación que hicimos del pasado. Entonces, ahora, cuando estamos en este presente, que es un presente continuo, que es un presente permanente, que es el lugar en donde crecemos, evolucionamos y nos transformamos y hacemos de nosotras el ser que queremos ser. En este presente podemos nosotros reinterpretar y resignificar ese pasado. Y como nuestra mente eh, mm, no distingue entre lo que es real y lo que es imaginario, entonces nosotros podemos incorporar en nuestra mente, en nuestro cuerpo, nuestro inconsciente, ese otro programa de decir, pues esto lo quiero de esta manera. Em, Esto lo voy a hacer ahora de la forma en la que me hace vivir y vibrar desde otro nivel. ¿Ok? Desde ese nivel de vibración alta, cuando estamos allí, en ese nivel de vibración alta y podemos encontrarnos desde ese ser, como que ya no va el resentimiento, ya no va el egoísmo, ya no va, por supuesto que sí, que a veces nos viene un poco de miedo y nos da un poco de vértigo algunas cosas, ¿no? Pero sabemos que ya hemos transitado el no puedo, el no sé, el no debo, el no soy suficiente, ya eso se va transitando y empezamos a, a darnos cuenta que podemos hacerlo diferente porque nos damos cuenta que no es verdad, que, y aquí quiero invitarles, para ir finalizando, invitarles con estas preguntas que son de Byron Katie, que son muy interesantes. Cuando tenemos un miedo, cuando tenemos una creencia, cuando sentimos que estamos atrapados con algo, no podemos avanzar, hacernos 4 preguntas. La primera, ¿es verdad? ¿Eso que estoy creyendo es verdad? La segunda, ¿puedo asegurar con certeza que eso es verdad? ¿Lo puedo asegurar con profunda certeza? Por ejemplo, si mi creencia es, eh, mm, no puedo oposicionar
en determinado lugar en donde quiero hacer una oposición. Puedo decir porque que me siento que no tengo no tengo las capacidades o tal, aunque he estudiado. Primero preguntarme, ¿es verdad que no puedo opositar? Segunda pregunta, ¿puedo decirlo con profunda certeza de que no es verdad? Tercera pregunta, ¿qué reacción tengo cuando me digo que eso no lo puedo hacer? ¿Mm? Una reacción de desagrado, una reacción de frustración, de soy incapaz. ¿Ok? Y la última pregunta, la cuarta pregunta sería, ¿quién soy sin ese pensamiento? Cuando digo, ¿quién soy sin ese pensamiento? Me vacío de esa creencia, me pongo en otro lugar, en ese lugar, ¿no? En donde puedo partir, en ese lugar en donde, pues, y me vuelvo, me voy a la inmersión del proceso, que es lo que llama Byron Katie la inmersión, ¿no? Y volver a la pregunta a sí misma, que es, yo soy la que me estoy creyendo que no puedo hacer la oposición. O sea, no es verdad que no puedo. Yo soy la que estoy haciendo que no puedo. Entonces, cuando eso lo llevo a mí, me pregunto, ¿qué puedo hacer ahora? ¿Qué tengo que hacer? ¿Y cuáles son los siguientes pasos que tengo que dar para mm, hacer la oposición? ¿Sí? Y eso, ese desafío, ese atreverme, puede que me lleve a errores, puede que no me la aprueben la oposición, puede que pase lo que tenga que pasar, pero ya el desafío me pone en acción para yo construir otra cosa. Ya estoy dando otro paso. Bien, les invito entonces a que podamos hacer este ejercicio que es muy interesante y muy práctico. Y no quiero despedirme sin antes recordar de nuevo el 27 vamos a hacer ejercicios prácticos, vamos a aportar herramientas bien prácticas y bien concretas para la construcción de esa realidad. ¿Ok? Así que los esperamos el 27 de diciembre, que no falte nadie, allí a las 7 de la tarde hora España y a las 2 de la tarde hora Venezuela. Nos esperamos allí y luego ahí vamos a dar otras informaciones acerca de cómo continuar con este programa de A Crearnos para seguir creciendo en conciencia desde el ser y pues aportando todo nuestro granito de arena para hacer de esta humanidad un espacio más amoroso, más amable para todas las personas que viven con nosotras. Un abrazo grande y hasta el próximo programa. Los quiero.